Todo acusa el paso del tiempo, si no mírenme a mí nomás. Pero miren las parrillas también, empiezan a oxidar, todo ese hollín se empieza a encostrar ahí y empieza a ser la bodega de esas cosas que no sabemos dónde guardar. Quédense y les voy a mostrar cómo transformar eso en esto. Lo primero entonces vamos a sacar todas las cosas de aquí que no son de la parrilla. Pero antes, tener todos mis elementos de seguridad a mano y me voy a poner un overol. Bueno, barriendo y limpiando acá descubrimos cuáles son los problemas. El hollín aquí adentro, horrible, ¿no es cierto? Esas sales blancas que le empiezan a salir a los ladrillos, también lo vamos a solucionar. Las maderas están bastante feas, las vamos a rejuvenecer y el óxido en la campana. Re importante cuidar la campana, así que manos a la obra de una vez. Para sacar el hollín estas son las herramientas. Un cepillo de metal y la típica escobilla de metal. Bien, dejamos todo esto listo, removimos todo el hollín que nos molestaba bastante, así que ahora nos vamos a dedicar al ladrillo. Con una lijadora roto-orbital vamos a sacar todas esas partes blancas feas, que son sales que siempre aparecen en los ladrillos. Vamos a usar una lija del número 80 con esta lijadora orbital. No queremos raspar y dejar todo así como acero, no. Queremos sacar las imperfecciones y lo que se ve feo. Lo mismo que hacíamos con los ladrillos, lo vamos a hacer con la madera. Ahora nos vamos a enfocar en la campana removiendo toda esa pintura suelta y las zonas de óxido que hay que sacar ese óxido. Y para mayor seguridad y no tener que estar tan empinado trabajando incómodo, voy a poner un andamio aquí. Es importante sacar el óxido porque si no lo sacamos ahora y pintamos, va a volver a aparecer. Y si no lo sacamos y lo dejamos ahí, con el tiempo no vamos a tener ni campana. Para esto tenemos que lijar muy bien toda la superficie, especialmente donde está oxidado, y siempre van a quedar restos de óxido que no los vemos. Entonces para eso vamos a usar un líquido desoxidante. Lo dejamos un rato que trabaje y después lavamos con agua. Tenemos que asegurarnos de limpiar todo esto y lo mejor es una hidrolavadora. Tiene un chorro potente pero es suave, es como una nube fuerte que le llega y con eso vamos sacando el polvo de hasta la más mínima grieta que hay. Bueno, y después que usamos la hidrolavadora obviamente queda toda esta mugre en el suelo y todo mojado. Con la misma hidrolavadora y este chorro aprovechamos y arrastramos toda esta mugre y en tanto esperamos te tengo dos consejos. Regístrate en Joom.cl para descargar los detalles de este y muchos otros proyectos. Y cuando tengas toda la info, la mejor forma de buscar y comprar todos los materiales es desde la app de Sodimac. Ingresa, busca el color o lo que necesitas, selecciona tu método de pago y puedes ingresar tu tarjeta física o digital. Y aquí compramos. Luego recibe todo en tu casa. ¿Qué les parece? Así de rápido. Entonces podemos seguir trabajando en el mismo día. La mejor app, fácil y rápido. Vamos a pintar porque esto ya está listo. Vamos a pintar con una pintura spray especial para temperaturas. Por supuesto hay que protegerse bien. Uno y la muralla del vecino, también súper importante. La última vez que hice esto pinté a la señora al lado. Me llegó, ¿para qué lo digo? Es muy importante usar una pintura que resista el calor, porque si no lo hace, al primer asado se le va a englobar y se le va a soltar toda la pintura de arriba. Aprovechando que estoy aquí, voy a sacar el masking de las tablas y las voy a barnizar. Yo lo dejaría así tal cual. Mi compadre aquí en la casa me dice, no, yo quiero los ladrillos al natural. Usted puede pintarlo en su casa del color que quiera. Hay pinturas para todo y colores de todo tipo. Lo que sí le dije yo, te recomiendo ponerle acá encima un sellador de superficie. Con eso nos aseguramos que no le salgan hongos a esto y que no agarre humedad. Así que eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar una buena terminación con sellador a los ladrillos. Este producto es ideal para sellar y proteger superficies de concreto, ladrillo, piedra de revestimiento, tanto en el exterior como en el interior. Y como es en base a agua, no es tóxico con el medio ambiente. Ahora esta superficie de ladrillo podrá repeler el agua, prevenir la formación de hongo, evitar esa calcificación y prolongar la vida útil del color del ladrillo y el quincho. ¿Ven? Así dejamos el quincho. La idea era renovarlo, no transformarlo, pero sí darle una vida útil mucho más larga. Ahora la idea con esta parrilla nueva que ya no va a absorber agua el ladrillo y la vamos a mantener mucho más limpia, es que la podamos seguir usando. Yo encuentro que quedó tan bueno esto que la vamos a ensuciar al tiro y para eso le traje al dueño de casa este set de utensilios Mr. Beef donde está todo lo necesario para preparar el mejor asado. Vamos buscando carbón, carne y todas esas cosas que son tan entretenidas y tan ricas. ¿Solucionamos? Solucionamos. Yo me voy a quedar aquí
preparando el asado porque la consigna, ya saben, hay que ensuciarlo rápido y darle mucho uso a la parrilla. Suscríbete, aprovecha, porque hay mucho contenido como este, muy entretenido y muy interesante, fáciles de hacer además. Y recuerda, todo lo que usamos acá lo puedes conseguir en las tiendas de Sodimac a través de nuestra app y en sodimac.com. Que les vaya muy bien, buen apetito, nos vemos.